Hola, con el abrazo de siempre y la mejor voluntad, empezamos esta clase. Tema, tipos de quemadores. Los técnicos en gas a veces ingresan a las viviendas y encuentran tipos de quemadores atmosféricos. El quemador allí es un quemador atmosférico. Eh, en laboratorios podrían encontrar quemadores de llama blanca. Eh, y si vamos a la parte comercial o industrial, vamos a encontrar una serie de quemadores diferentes. El por qué esta charla es ese, que el técnico aprenda a distinguir y a diferenciar los diferentes tipos de quemadores, además de los usos. O sea, no todos los quemadores se utilizan para cocinar. Entonces, empecemos. En esta clase que vas a aprender, vas a aprender quemadores de llama blanca, tipo especial de quemador, quemadores de premezcla, quemadores de llama plana, quemadores de inversión o quemadores monobloc. Ahí ya están integradas entre los tres sectores, sector residencial, comercial e industrial. Te recuerdo que si no encuentras la evaluación al final del video o durante el video, las 5 preguntas que siempre hacemos pueden encontrarlas durante el video o al final del video. No hay problema porque como usted de todas maneras va a ver el video, ahí encontrará las preguntas o al final en la descripción. Muy bien, en la descripción de este video empecemos de una vez. Hoy charlaremos o trataremos el tema de quemadores de llama blanca. Ya hemos visto que un quemador es el artefacto donde lleva a cabo la combustión, que la combustión es un proceso de oxidación rápida, que en ese proceso de oxidación el combustible gana oxígeno y como consecuencia de esa transformación entonces se libera luz y calor, que el calor se aprovecha para cocinar, para hornear, para calentar agua, para secar ropa, en fin. Que para que haya combustión se requiere que hayan 3 elementos: combustible, comburente y temperatura de ignición. Que dentro de los combustibles tenemos combustibles sólidos como el carbón, tenemos combustibles líquidos como la gasolina, el gasóleo, el thinner, el ACPM, y tenemos combustibles gaseosos tales como el gas natural, el GLP, el biogás, el hidrógeno gaseoso, en fin. Ya sabemos que el comburente es el oxígeno que se encuentra en el aire, y ya sabemos que existen una serie de quemadores como lo son el quemador de llama blanca, del cual vamos a hablar ahorita en esta charla, y además de otros que trataremos en las charlas siguientes, como el quemador de premezcla, el quemador monobloc, el de llama plana, el de inmersión, el de tubos radiantes y el de radiación infrarroja. Bien, en cuanto entonces a los quemadores de llama blanca, ya después de haber contextualizado eso, muy importante, entonces los quemadores de llama blanca, vamos a hacer un dibujito aquí para esquematizar un quemador de llama blanca. Tenemos el gas, tenemos un tubo, tenemos la llama y aquí tenemos el aire. Ese es un quemador de llama blanca. ¿Por qué es de llama blanca y qué características tiene? Bien, las llamas de este quemador, las llamas del quemador de llama blanca son llamas largas. Estas llamas son largas, son de baja temperatura. Las llamas son de baja temperatura. Son llamas de color amarillo. El color amarillo de estas llamas se debe a que no todo el carbono se quema. Recordemos que los combustibles son hidrocarburos, entonces son carbono e hidrógeno. Entonces,
Las llamas amarillas significan que hay carbono libre que no se alcanzó a oxidar, es decir, no se alcanzó a quemar. Y como no se alcanzó a quemar, entonces no puede estar, o sea, no se conforma en la llama azul. Esto indica también que hay producción de monóxido de carbono. La producción de monóxido de carbono significa que la combustión no es completa, y si cuando la combustión no es completa, entonces tenemos hollín que se deposita en los recipientes, debajo de los recipientes, debajo de las ollas en la cocina. Cuando aparece el hollín es carbono que no se ha podido oxidar, y como no se ha podido oxidar, entonces no se tiene la combustión completa y se tiene la presencia de monóxido de carbono. En este caso no hay aire primario. El aire primario es el que se toma a la entrada del quemador. Como podemos ver nosotros perfectamente aquí, observamos que el gas tiene una entrada del solo, y solamente y únicamente cuando llega a donde se prende, digamos, donde se enciende el quemador, ahí se toma el aire. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No hay una mezcla previa, no hay aire primario. Normalmente dentro de los quemadores el aire primario representa aproximadamente el 60%, y ese aire primario se toma a la entrada del quemador. En este caso, como podemos ver, entonces simplemente entra el gas y en la parte superior se toma, aparece el aire que contiene el oxígeno, y allí se lleva a cabo la combustión. Un tubo estilo flauta que tenga simplemente orificios, y al cual le inyectamos el aire por una parte y le metemos, digamos, la flama en los orificios, entonces ese es un quemador de llama blanca. Obsérvese muy bien que no hay una mezcla previa, simplemente se está inyectando gas por una parte y solamente habrá aire secundario. Ese aire que se ve ahí en la llamita se denomina aire secundario. Todo el aire será aire secundario, 100% aire secundario. Muy bien. Normalmente tienen orificios en forma de ranura. Muy importante esto. Esos orificios son muy finos, son ranuritas, lo cual hace que tengamos una llama estilo mariposa, una llama plana, una llamita plana estilo mariposa. Los orificios son muy pequeños, son ranuras, entonces son orificios pequeños, y esos orificios se hacen de acuerdo, o el tamaño de esos orificios, de esas ranuras, se hacen de acuerdo con la potencia que yo esté necesitando. Entonces, conclusiones de esta sesión número 3 de quemadores, del curso de quemadores, el curso básico de quemadores, es que existen los quemadores de llama blanca, que existen dentro de un quemador dos tipos de aire primario, aire secundario, que en el de llama blanca no hay aire primario, sino que todo el aire es secundario, que el de llama blanca podría ser un tubo que tenga perforaciones o ranuras, y solamente en la parte cuando sale el gas a las ranuras, ahí toma el aire, entonces sería uno de llama blanca. O sea que yo puedo construir mi quemador de llama blanca, te invito a que lo hagas. Entonces un tubo con ranuras y le inyectamos aire y lo prendemos ahí en los orificios. No hay entrada de aire con gas, sino que el gas entra solito. Muy bien, las llamas son largas. ¿Por qué son largas las llamas? Y de baja temperatura. Son llamas largas porque se extienden, digamos que el gas fluye. Si el gas natural es un gas más liviano que el aire, entonces trata de escapar. Entonces ahí ese escape se une allí con el aire, y entonces se genera un conito largo, una colita larga que se constituye pues en la llama del quemador. Son llamas de color amarillo. Estas llamas de color amarillo son indicativos de la presencia de monóxido de carbono, combustión incompleta.
Es combustión incompleta porque no todo el carbono se quema, no todo se oxida y queda cierta parte la cual se deposita como hollín bajo los recipientes. Los orificios son en forma de ranura, se pueden haber orificios en forma de ranura, también podrían ser circulares. Los que son en forma de ranura dan una llama estilo mariposa. Esas ranuritas son muy finas y digamos que lo puedo hacer en ensayo y error, abriendo unas ranuras más grandes o más largas que otras, más anchas que otras, de acuerdo con la potencia que yo quiera. Los orificios no deben ser muy separados porque si son muy separados entonces no se transmite la llama de un orificio a otro, entonces no hay una buena combustión. Vamos a realizar la charla correspondiente a los quemadores de mezcla previa o premezcla, llamados de premezcla. Como su nombre lo dice, hay una mezcla antes de la combustión y esa mezcla es de aire y combustible. Para nuestro caso, nosotros estamos tratando lo que corresponde con gases combustibles, gas licuado del petróleo, igual gas natural. Esa es como la base de lo que nosotros estamos haciendo, pero igual pues si es de premezcla hay una mezcla previa siempre entre el combustible y aire. Muy bien, tienen una serie de características. ¿Por qué son importantes estos quemadores y cuáles son las características? Entonces, la primera de ellas es que tienen llama azul. La llama azul es el indicativo de combustión completa, es decir, existe una mezcla óptima entre el combustible y el comburente, entre el gas natural y el aire, o sea, el oxígeno que entra con el aire, es el apropiado para quemar dicha cantidad de combustible o dicha cantidad de gas natural o de GLP. Es recomendado este quemador para combustibles que tienen alto poder calorífico. El poder calorífico, recordemos que es una de las propiedades más importantes de los combustibles. Esta propiedad es la que establece la cantidad de energía o calor que brinda un gas o un combustible cuando se quema cierta cantidad de él. Por ejemplo, si hablamos de gasolina, entonces será la cantidad de energía que libera al quemar un galón de gasolina, por ejemplo. Si se tratara de carbón, entonces ya no medimos galones de carbón ni metros cúbicos de carbón, entonces hablaríamos de kilogramos de carbón, entonces diríamos la cantidad de energía por cada kilogramo de carbón. Y si es gas natural, pues o GLP lo podemos medir en metros cúbicos, entonces decimos cada vez que quememos un metro cúbico de gas natural o de GLP, dependiendo del combustible que estés utilizando, entonces vamos a liberar o este va a liberar tanta cantidad de calor o de energía que lo necesito en un proceso de calentamiento, de cocción, en fin, de secado de ropa, bueno, en fin. O sea que el poder calorífico es esa propiedad muy importante. Bueno, son para como son para combustibles que tienen grandes poderes caloríficos o el poder calorífico es alto, entonces a mayor cantidad de combustible que yo requiera quemar, entonces mayor será la cantidad de aire que yo requiero porque en el aire está el oxígeno. Entonces recordemos que el aire está formado por 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. La llama de estos quemadores es estable. Nosotros queremos siempre que la llama sea estable para que no se pierda el objetivo de calentamiento. Si tenemos una llama que está en constante movimiento, pues no va a dirigirse el calor hacia la zona que queremos calentar.
Se utiliza aquí para este quemador, hay dos tipos de aire, uno que se llama el aire primario y el otro el aire secundario. El aire primario es el aire de premezcla, o sea, entró el gas y se mezcló con ese aire, como vamos a ver. El secundario es el aire que se toma en el sitio donde ocurre la quema, en la cabeza del quemador. La combustión es completa, recordemos siempre que cuando tenemos llama azul, tenemos combustión completa, tenemos producción de dióxido de carbono, hay muy poco monóxido. Aquí ocurre o sucede una pregunta con regularidad. ¿Siempre habrá monóxido de carbono? La respuesta es que sí, pero se requiere que sea menos de, pues, o sea, una cantidad muy pequeña y es aceptable. No queremos monóxido de carbono en una combustión que sea de puntas amarillas. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a llama de color azul, llama estable, combustión completa, baja producción de monóxido de carbono. Las llamas son cortas y son de alta temperatura. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos unas llamas corticas con baja temperatura, unas llamas cortas de color amarillo. Eso no lo queremos. Queremos llama azul, llama que tenga buena temperatura, y para este caso una de las consecuencias de haber mezclado en proporciones apropiadas el aire con el combustible, entonces nos lleva a una llama corta de muy buena temperatura y de color azul. Miremos lo que es un quemador de este estilo. Lo que tenemos allí es el inyector del quemador, la entrada del gas, esa es la entrada del gas. El aire primario entra por efecto del Venturi. El Venturi es el estrechamiento que te voy a mostrar. Hay un cuello allí que se llama Venturi. Ese Venturi, al pasar el gas por allá, por el inyector que te mostré de color amarillo, entonces hace que se genere una caída de presión o una depresión atrás del Venturi. Y eso hace que se succione aire de los alrededores, el aire primario, el aire de la premezcla. Este quemador de la figura es un quemador atmosférico, toma el aire de los alrededores, no hay necesidad de inducirle aire con un ventilador por el efecto Venturi y la depresión y el vacío que se crea detrás de ese cuello, antes de ese cuello. Entonces eso genera que ese vacío, todo vacío debe ser llenado por algún fluido, en este caso va a ser llenado con aire y se va a mezclar. Y ese gas va a viajar a través del mezclador, la zona morada que estás viendo. Vamos a tener entonces el sitio donde se realiza la quema, que es la cabeza del quemador. En la cabeza del quemador tenemos los orificios. En los orificios, en cada orificio se aloja una llama y allí se lleva a cabo la combustión. Y en esta parte de la quema del combustible es donde estará el aire secundario. Se plantea que el aire primario es del orden del 60% y el resto, hasta ajustar el 100% y un exceso adicional, es el aire secundario. Bien, nosotros queremos siempre que se forme una llama de ese tipo, de color azul, eso es lo que nosotros queremos, pero se conforma en ocasiones un penacho que es de color naranja y algo transparente. Ese penacho son carbonos incandescentes, no se alcanzaron a quemar del todo y no es una zona de buena temperatura. Queremos entonces es que la llama sea azulita, la llama ideal entonces va a ser la llama azul. Y tenemos entonces una zona donde falta comburente, falta aire, faltó aire. Eso lo quería yo ahí destacar porque eso se forma eso aparece con regularidad en los quemadores de cocina. Este quemador puede ser un quemador, el quemador de tu estufa. Existen muchas formas diferentes. Después del penacho naranja están los productos de la combustión, los cuales evacuamos hacia la atmósfera exterior a través de una chimenea, dependiendo de si el equipo es un equipo tipo A, tipo B o tipo C. Tema
tema establecido por la norma 3833, que dice que los tipo A no requieren ducto y son quemadores hasta 11 kilovatios. De ahí para adelante sí requieren ducto. Bien, en estos momentos entonces deberíamos conocer qué es la combustión, cuáles son los elementos de la combustión. Son preguntas que deberíamos contestar: qué es un combustible, qué es el comburente, qué es la temperatura de ignición, cuáles son las características de los quemadores de premezcla, por qué se llama quemador de premezcla, cuáles son las partes o componentes de un quemador de premezcla, cuáles son las funciones de las diferentes partes de un quemador de premezcla, cuál sería la llama ideal, dónde se generan los productos de la combustión, por qué puede aparecer un penacho de llama naranja, qué es combustión completa, qué es combustión incompleta, cuáles son las diferencias que existen entre un quemador de llama blanca y un quemador de este tipo, de premezcla. En fin, ahí vamos acumulando una serie de conocimientos, esa es la idea. Un gran saludo para todos, soy Gustavo Serna. Hoy trataremos el tema correspondiente a los quemadores de llama plana, un tipo de quemador diferente a los que ya hemos tratado. Les recuerdo que ya hasta el momento hemos visto los quemadores de llama blanca, los quemadores de premezcla, los quemadores monobloc. Entonces existe gran diversidad de quemadores y el ser humano, pues nosotros los hombres vamos creando de acuerdo a nuestras necesidades quemadores. Este quemador utiliza combustibles tales como gas natural y GLP, también el gas ciudad. Si usted revisa y sabe acerca de las familias de los gases, entonces se puede utilizar con gases de todas las familias, gas natural, GLP y gas ciudad. Ahí están la familia 2, familia 3 y familia 1. Y además de otros combustibles. Recordemos que, por ejemplo, en el monobloc hablábamos de una bomba de recirculación de líquido. En este caso, pues podría adaptarse una bomba de esas en caso de requerirlo. Pero básicamente los más comunes son gas natural, gas licuado del petróleo y gas ciudad. Bien, se aplica para procesos industriales, aquellos procesos donde la llama no toque los productos. O sea, estoy produciendo algo, necesito el calor, en ese proceso necesito calor, pero no puedo tocar lo que estoy haciendo, el producto final, no puede ser tocado por la llama. Entonces ese es el caso de este tipo de quemador. Y un ejemplo práctico sería los hornos de campana, básicamente. Entonces es el calentamiento de un bloque. Ahorita lo vemos en el esquema. Bien, el aire rota y se aplasta en las paredes del bloque. Hay un movimiento giratorio del aire, lo cual genera una fuerza centrífuga. Una fuerza centrífuga, voy a poner el ejemplo, es cuando tomamos una cuerda y la ponemos a girar. La hélice, por ejemplo, de un helicóptero, eso genera una fuerza centrífuga, que es la que se genera en los bordes de las aspas por el hecho de haber una rotación. Es lo mismo en este caso, el aire entonces, el aire rota y se aplasta. Por efecto de la rotación se aplasta y se genera una llama en forma de disco. Bien. La llama en forma de disco puede tener dimensiones desde 5 centímetros, 10 centímetros hasta 1 metro, dependiendo del proceso que estemos tratando. Bien. Este tipo de quemador, pues miremos aquí, tenemos una entrada de gas. Como de costumbre, recuerden entonces que podría tratarse de un quemador de premezcla, donde se mezclan la entrada del aire, se va a mezclar con la entrada del gas. Entonces ahí tenemos los dos elementos. En la parte amarilla pues está dotado por todo lo necesario. Tendremos allí válvulas y demás equipos.
tenemos o demás elementos. Tenemos en la entrada de aire, pues puede ser que tengamos un Venturi, posiblemente tengamos un Venturi de tal manera que el aire y el gas se mezclen antes de la quema. Entonces sería un quemador de premezcla, mirándolo así. Posiblemente sea atmosférico, no atmosférico. Ya ese conocimiento de lo que es un quemador atmosférico, recordemos que este toma es el aire de los alrededores y no tenemos allí un motor, un motoventilador induciendo aire al interior. Bien, luego viene lo que llamamos el bloque. Ese bloque en estos momentos tiene una forma cónica, en forma de cono, pero también existen bloques cilíndricos, existen bloques reducidos, o sea, con un pico ahí en la salida se amplía, o sea, cilíndricos y con la salida en forma de pico hacia abajo. Y existe, pues no es el único el que te estoy mostrando, lo que te quiero decir. Ese bloque puede ser un bloque refractario. Aquí entonces te muestro como en 3 dimensiones lo que hace referencia para mayor claridad, la parte amarilla, naranja, azul y amarilla final. Eso serían como las partes. Observamos allí, digamos que tenemos unas bridas, unas válvulas, y al final, antes del bloque, pues tenemos un tubito ahí que se alarga dentro del bloque. Como les digo, esto me ilustra de una manera más clara que al final yo puedo adaptar ese mismo quemador con un bloque de forma cilíndrica, con un bloque de forma cónica como el que tenemos en la figura, o hay varias configuraciones. Entonces, de acuerdo al proceso que se lleve a cabo, entonces estaremos generando la forma del calor, llamémoslo así. Bien, entonces en este asunto de los quemadores, haciendo un recorderis y el resumen que siempre se hace de todo, de cada tutorial que tenemos, entonces los quemadores de llama plana son quemadores que tienen una llama en forma plana, normalmente de disco. Aplican cuando se utilizan gases combustibles que pueden ser de todas las familias, ejemplo, gas natural, gas licuado, el petróleo y gas ciudad. Ahí están las 3 familias representadas, y otros combustibles. Se utiliza en procesos industriales donde es importante que el producto, lo que yo estoy produciendo, no sea tocado por la llama. Entonces es muy importante ese dato. Normalmente entonces hay un bloque que se calienta. ¿Cómo es el principio de funcionamiento? Pues el aire que entra, la entrada de aire, entonces se aplasta en las paredes del bloque, generándose una fuerza centrífuga. Recordemos la fuerza centrífuga, la fuerza en los bordes de una hélice. Cuando yo hago girar una cuerda, entonces la fuerza centrífuga será la fuerza que se genera en la punta exterior de la cuerda. Esa fuerza se llama fuerza centrífuga y es una fuerza que hace girar la cuerda. La llama es en forma de disco, puede ser una llama de 5 o 10 centímetros, dependiendo de lo que nosotros queramos, puede ser hasta 10 metros. Esa básicamente está constituido, pues, este quemador por esas 3 partes: entrada de gas, como se ve en la figura, tenemos también entrada de aire, tenemos el famoso bloque. Si dibujamos en la parte blanca de abajo, si dibujamos ese quemador sin bloque, entonces tendría esta forma genérica, llamémoslo así. Le podemos adaptar un bloque de diferentes formas. Observes el perfil del bloque, en este caso es un bloque cónico. Puede ser el bloque cilíndrico, puede ser un bloque reducido, en fin, hay varias configuraciones, y el asunto es que entonces ya ahí juega el proceso, el producto el producto final, el producto objetivo final. Esa es la gran idea. Podríamos también decir que antes de que produzca la llama existe una mezcla aire-gas. Podríamos llamar entonces que sería de premezcla también. En fin, bueno, como puedes observar, los diferentes quemadores combinan principios y elementos de otros. Pero lo fundamental de todo esto es que
aprendamos los principios básicos, porque con los principios básicos, ¿cuáles son los principios básicos? La combustión, el comburente, el combustible, los tipos de gases, la llama, el penacho, las temperaturas, las presiones, y ya a partir de ahí, mediante mecanismos externos como electroválvulas, como válvulas manuales, como motoventiladores, como electrodos, diferentes tipos de electrodos, se generan las chispas, que son elementos, digamos, complementarios al principio de funcionamiento del quemador. Bien, espero que creo que tenemos un gran recorrido, tenemos ya muchos elementos de juicio. Nos vemos en la próxima. Un gran saludo para todos. Soy Gustavo Serna y esta vez trataremos sobre los quemadores de inmersión. Hay que decir antes que nada que no se deben confundir con los quemadores sumergidos. Los quemadores sumergidos transmiten el calor como intercambiadores de calor directamente de la superficie del tubo al agua. En este caso no es así. Entonces, por favor, no confundamos los quemadores de inmersión. Vamos a hablar del principio de funcionamiento y demás. Tenemos que son quemadores donde la mezcla del aire y del gas se lleva a cabo en la boquilla. Creo que es momento de que vamos considerando, de acuerdo a lo que todos hemos visto, si es un quemador de premezcla o no. Esto en conjunto con lo que estamos diciendo, más lo que vamos a plantear directamente con el esquema. La temperatura de los zumos calienta de forma directa. Obsérvese que la gran diferencia aquí con respecto al quemador sumergido es que la transferencia de calor en este quemador sumergido, en el de tubos sumergidos en agua, es que de la superficie del tubo fluye calor hacia el agua y eso es lo que hace que se caliente. En este caso, la temperatura de los humos es la que calienta de forma directa. Entonces, recuerden esa es una gran diferencia, no se nos puede olvidar. Son quemadores con tubos de inmersión de diámetro pequeño. Requiere que en el sitio donde se vaya a instalar este tipo de quemadores se tenga una ventilación de 6 centímetros cuadrados por cada kilovatio. El sitio de instalación para este tipo de quemadores es una habitación donde se garantice que la ventilación tenga un área libre de 6 centímetros cuadrados por cada kilovatio. Esto garantiza que haya el suficiente aire frío para diluir el aire de combustión, para renovar el aire de la habitación o del recinto y para diluir el ambiente enrarecido por la combustión. La velocidad del gas en estos quemadores es del orden entre 75 y 150 metros sobre segundo. Los de 75 metros sobre segundo se llaman quemadores de media velocidad y los de 150 metros sobre segundo se consideran quemadores de alta velocidad. En estos equipos el quemador o la cámara de distribución desfogan directamente a cierta profundidad del líquido que se va a calentar. Es lógico pensar entonces que a esta profundidad del líquido entonces haya una columna hidrostática que haya que vencer. Esa columna hidrostática deberá ser vencida por la presión de los humos y para hacer la transferencia de calor respectiva de los humos al líquido que se quiere calentar. Miremos un esquemita de este tipo de quemador. Bien, un esquema de este tipo de equipo sería este. Tenemos ahí el agua que tenemos que calentar y tenemos el tubo de inmersión. Ese tubo de inmersión
los humos que circulan por ese tubo de inmersión tienen contacto con el líquido y son los que van a calentar ese líquido. Tenemos una entrada de aire, tenemos la configuración, tenemos lo que es la cámara de combustión, la tobera y la válvula que permite la entrada. Es decir, como todos los quemadores necesitamos ¿qué? Necesitamos combustible. Entonces tenemos la entrada del gas a través de la válvula rojita que estamos viendo allí. Tenemos entrada de aire, tenemos una entrada de un aire primario en la parte moradita de la parte de encima, ahí en esa partidita que estamos viendo. Todo eso, aire y gas en una premezcla se vienen y en la parte grisecita ingresa un aire secundario. Por ese huequito que está ahí ingresa un aire secundario. Y ya con esa combustión que ya viene allí, ya porque ya la combustión se hizo en ese interior de ese tubo, entonces ya los productos de la combustión salen por ese tubo y la presión de esos productos de la combustión para poder calentar el agua tienen que vencer la presión hidrostática de ese líquido que tenemos allí. Entonces realmente lo que calienta no es el tubo sino los productos de la combustión. Claro está que el tubo tendrá cierta incidencia dentro de la transferencia de calor debido a que pues obviamente deberá estar caliente. Entonces observemos que en este quemador tenemos la entrada del gas por la válvula rojita y tenemos una entrada de aire primario en la parte morada. Se genera la combustión y se envía el chorro, digamos, en la parte que está como azulita ahí, se genera, digamos, la combustión, ahí estará la combustión, y cuando va a entrar justamente al tubo que está dentro del líquido, entonces recibe un aire por esa rendijita que está en la parte gris, recibe un aire, cierta cantidad de aire adicional, que es el aire secundario. Viaja entonces los humos calientes a través del tubo y esos productos de la combustión que están en contacto con el líquido, venciendo la presión hidrostática de la columna de líquido, son los que calientan. Recordemos que estos quemadores entonces se instalan en sitios donde deberemos tener una ventilación de 6 centímetros cuadrados por cada kilovatio. Si tenemos 100 kilovatios, entonces tendremos que tener un área libre de rejillas de ventilación de 6 por 100. Bien. Ha de ser entonces ventilaciones, rejillas de ventilación superiores e inferiores. Las inferiores para la entrada del aire frío, las superiores para la salida de productos de la combustión, para la salida de aire caliente, y algunos productos de la combustión saldrán por ahí. También habrá que acondicionar la salida de los humos a una chimenea. Eso es, las temperaturas que tenemos cerca del tanque son alrededor de 100 grados centígrados, o sea que son temperaturas altas. Recordemos que la velocidad del gas está entre 75 si es un quemador de media velocidad, o si es de alta velocidad de 150 metros sobre segundo. Bien, esto es lo que vamos a hablar de quemadores de inmersión, su diferencia con los quemadores de tubos sumergidos. Ojo con eso. Para ampliar conocimientos hay una oferta de cursos de quemadores del cual te dejo el enlace al final en la descripción de este video. Un gran saludo para todos. Soy Gustavo Serna. La charla de hoy la dedicaremos a los quemadores monobloc. Estos quemadores se pueden fabricar de forma automática, es decir, fabrico el quemador y lo acondiciono con los diferentes elementos. Pueden llevar precalentamiento de aire o no llevarlo, de acuerdo a las necesidades. Eso es de acuerdo a lo que yo necesite. Entonces recordemos que un quemador pues lo debo seleccionar de acuerdo a mis necesidades y de acuerdo también con la potencia que se requiere. Bien, estos quemadores
aplican para secaderos, muy útiles en secaderos, para hornos, también son útiles en calderas, bien sea de vapor o de calefacción. Las aplicaciones que incluyen son cuando tenemos presiones no muy altas, presiones de operación no muy altas. También aplican cuando las caídas de presión o las depresiones también no son muy altas y con temperaturas que no sean excesivamente o exageradamente altas. También se utiliza este tipo de quemadores. Son generalidades que debemos tener en cuenta. ¿Cuál seleccionar? Un quemador de llama blanca, un quemador de premezcla, un quemador monobloc. Este quemador monobloc tiene premezcla, o sea, mezcla previa de aire y combustible. Bien, vamos a mirar los detalles de este quemador y ahí sacaremos un aprendizaje nuevo, porque ya llevamos una serie de conceptos en cuanto a la combustión, comburentes y otros tipos de quemadores con sus partes. Poco a poco estamos ensamblando lo que es el concepto general de los quemadores y sus aplicaciones. Bien, inicialmente entonces tenemos los electrodos, los inyectores y las electroválvulas. Un electrodo es un punto donde se genera una chispa, es decir, ahí tenemos el aporte de la chispa. Temperatura de ignición, podríamos pensar en eso. Recuerden que para que haya combustión se necesitan 3 elementos, ¿cierto? Entonces, la temperatura de ignición la tenemos allí, en el electrodo. El inyector que es el elemento por donde sale el gas. Entonces ya tenemos 2 elementos, el combustible y la temperatura de ignición. Adicional a esto tenemos otro elemento que es un elemento de control, que es el que permite o no permite el paso de gas, el paso de aire. O sea, en la industria se utilizan en múltiples aplicaciones. Las electroválvulas o solenoides, estos elementos son elementos que hacen actuar un pistoncito o un elemento de cierre para que, valga la redundancia, ese elemento de cierre abra o selle el camino de un paso de fluido. ¿Cómo hacen estas electroválvulas? Pues simplemente con el accionamiento o con la creación de un campo magnético por el paso de corriente eléctrica. Cuando se pasa la corriente eléctrica a través de una bobina, entonces se genera un campo magnético. Ese campo magnético hace que se retenga el elemento sellante, el elemento de cierre, el pistoncito que te estoy hablando, o el machuelito ese. Entonces simplemente las electroválvulas de aquí en adelante las vamos a memorizar como elementos que me sirven de control para cerrar o abrir un elemento, dependiendo de lo que yo necesite. En este caso, las electroválvulas pueden ser las que me cierran, permiten o no el paso del gas a través del inyector. Bien, tenemos también que el monobloc está constituido por un motor. Ese motor está constituido por un motor. Ese motor pues me sirve bien sea para activar un ventilador. Entonces se genera así la parejita motoventilador para impulsar aire, ¿cierto? Ese impulso de aire es cuando tenemos este elemento. Entonces significa que vamos a impulsar aire, vamos a inducir aire. Podríamos pensar entonces que este quemador es un quemador de aire inducido. Es decir, no basta con el aire que tenemos a los alrededores como el quemador atmosférico. El quemador atmosférico, que es para bajas potencias, entonces se conforma con aire que está alrededor y no tenemos que inducir el aire para poder conseguir que funcione. No, en este caso sí, en este caso tenemos un motoventilador que hace que el aire, que nos induce aire para la combustión. Volvemos a recordar que para la combustión, entonces ya tenemos los 3 elementos. Tenemos los electrodos que son la temperatura de ignición,
Tenemos los inyectores que nos permiten el paso de gas y tenemos el aire a través del ventilador. Ese aire, ¿por dónde entra? Entonces tenemos aquí la entrada de aire, ahí tenemos la entradita de aire, y adicionalmente si tenemos un combustible que es líquido, por ejemplo, entonces necesitamos una bomba para mover el combustible. Estos quemadores existen a gas o existen para combustible líquido como gasóleo. Entonces necesitamos impulsar el combustible líquido que tiene cierta viscosidad, que tiene más resistencia a fluir que el gas, lo cual pues ante el gas es una desventaja, digámoslo así. Entonces necesitamos un elemento adicional que es la bomba, y es la bomba de combustible líquido. Ese combustible no se quema líquido, eso hay que decirlo. Ese combustible se quema en forma atomizada, o sea, primero hay que pulverizarlo, llamémoslo así, atomizarlo para poderlo quemar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el gas licuado del petróleo, que cuando está dentro de la pipeta es líquido, pero a la hora de quemarlo sale en forma de gas, en forma de vapor, y de esta manera nosotros quemamos el GLP. Entonces, resumiendo, tenemos que los quemadores monobloc se pueden fabricar de forma automática y se pueden acondicionar. Este quemador que yo tengo, no tengo por ninguna parte la sección de precalentamiento de aire, pero hay algunos que vienen con ella. Entonces, característica del quemador monobloc, se puede fabricar de manera automática. Aplicaciones del quemador monobloc. Este quemador aplica para secaderos, para hornos, para calderas de vapor y de calefacción. Esas son como las tres aplicaciones más comunes para este quemador. Hay que decir que también aplican cuando las presiones de operación no son muy altas, para casos de presión o caídas de presión no muy altas, lo mismo que temperaturas, no temperaturas excesivas. Tiene varias partes. Tenemos el sistema ya en el cañoncito ahí aparte, donde están los electrodos que me brindan la chispa o la temperatura de ignición. Tenemos los inyectores, que son los que inyectan el gas, es dos elementos de la combustión, recordemos. Y tenemos las electroválvulas que permiten o no el flujo, en este caso de gas, dependiendo de si se está generando una corriente eléctrica que forma un campo magnético. Un campo magnético son cargas eléctricas en movimiento. Siempre que hay una corriente eléctrica hay un campo magnético. Tenemos también que está formado por un motor ventilador para inducir el aire, el tercer elemento de la combustión, que es el comburente, o sea que no son quemadores atmosféricos. Y tenemos también la bomba de combustible líquido, ya que cuando se trata de un líquido, entonces tenemos que transportarlo y pulverizarlo. Entonces, esa bomba es para eso. Se requiere una bomba de combustible líquido cuando el combustible que tenemos es líquido. Bueno, espero que haya sido claro. Es un tema que se puede ampliar muchísimo. Por el momento solo estamos en los conceptos básicos.